Muy buenas noches, profesor. Soy Fidel Pérez Águila, alumno del tercer semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica. Eh, Actualmente estoy cursando con usted la materia de estática y hoy le vengo a hablar sobre mi infografía que es acerca de vectores cartesianos. Sí. Podemos decir que las operaciones del álgebra vectorial, cuando se aplican a la resolución de problemas en 3 dimensiones, se simplifican considerablemente. Si primero se representan los vectores en forma vectorial cartesiana, en esta sección, bueno, en esta infografía presentaremos un método general para hacer esto y poco a poco hablaremos de cómo aplicaremos este método para encontrar la fuerza resultante de un sistema de fuerzas concurrentes. Bueno, de lo primero que voy a empezar a hablar es sobre el sistema de coordenadas derechas o sistema de coordenado derecho. Usaremos un sistema coordenado derecho para desarrollar la teoría del álgebra vectorial que se presenta a continuación. Se dice que un sistema coordenado rectangular es derecho si el pulgar de la mano derecha señala en la dirección del eje Z positivo. Cuando los dos dedos de la mano derecha se curvan alrededor de este eje, Y están dirigidos del eje X positivo hacia el eje Y positivo, como se pueden ver en las imágenes de la infografía. Cuando el dedo del pulgar está sobre Z o las manos están sobre el eje X y Y. Está bien. De lo siguiente que voy a hablar son sobre los componentes rectangulares de un vector. Se puede decir que un vector A puede tener una o dos o tres componentes rectangulares a lo largo de los ejes coordenados X, Y y Z, dependiendo de cómo esté orientado con respecto a los ejes. En general, cuando A está dirigido dentro de un octante de marco X, Y y Z, como se muestra en la figura, entonces, mediante dos aplicaciones agresivas de la ley del paralelogramo, sucesivas, perdón, podemos dividir el vector en componentes como A es igual a AX, AY y AZ. Y luego A' es igual a AX más AY. Al, com al combinar estas ecuaciones para eliminar A' y A, se representa mediante la suma de vectores de sus tres componentes rectangulares, resumiendo esto como A es igual a X más AY más AZ. Ok. Como tercer tema a tocar en esta infografía y en este tema, hablaremos sobre los vectores unitarios cartesianos. En tres dimensiones, el conjunto de vectores unitarios cartesianos son I, J y K. Se usan para designar las direcciones de los ejes X, Y y Z, respectivamente, como se indica en la imagen que se puede observar debajo de la definición. El sentido o cabeza de la flecha de estos vectores se representará analíticamente mediante un signo de más o menos, dependiendo de si están dirigidos a lo largo de los ejes X, Y o Z, como ya lo habíamos mencionado. Estos pueden ser positivos o negativos. Sí, como les decía, en la imagen se observan los ejes X, se muestran los vectores unitarios cartesianos positivos, que en este caso son Y
X y Z, que también puede ser I, K y J. En su orden, disculpen, serían I, J y K. Ok. Sabiendo esto, podemos irnos al siguiente subtema, que sería la representación de un vector cartesiano. Como las tres componentes de A actúan en direcciones positivas, I, J y K, según en la figura que podemos observar, podemos escribir que A en forma de un vector cartesiano sería como en la ecuación que se muestra. A es igual a AXY más AYJ más AZK. Estos divididos claros en sus ejes positivos o negativos, dependiendo de la situación que se encuentre. Hay una clara ventaja al escribir los vectores de esta manera, cabe mencionar. Al separar la magnitud y la dirección de cada vector componente, se simplificarán las operaciones de álgebra vectorial, particularmente en 3 dimensiones, como se muestra, cabe calcar en la figura, bueno, en la fórmula que voy a mostrar. Ok. Sabiendo esto, nos dirigimos a la magnitud de un vector cartesiano. Siempre es posible obtener la magnitud de A si está expresado en forma de un vector cartesiano. Claro. Como se muestra en la figura que podemos observar, a partir del triángulo rectángulo azul A, bueno, el triángulo rectángulo que está sombreado en azul, que se puede ver en la imagen, podemos decir que A es igual a la raíz cuadrada de A'2 al cuadrado más AZ al cuadrado. Y del triángulo rectángulo sombreado, A' es igual a la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado. Al combinar estas ecuaciones para eliminar A', se obtiene que A es igual a la raíz cuadrada de A sobre el eje X al cuadrado más A en el eje Y al cuadrado más A en el eje Z al cuadrado. Por siguiente, la magnitud de A es igual a la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de sus componentes. Con esta fórmula podemos obtener eso, nuestra magnitud de un vector cartesiano. Ok. Sabiendo esto, nos dirigimos a nuestros dos últimos subtemas. Dirección de un vector cartesiano. Bueno, la dirección de un vector es la medida del ángulo que se hace con una línea horizontal. Una de las fórmulas siguientes puede ser usada para encontrar la dirección de un vector, donde X es el cambio horizontal y Y es el cambio vertical, o donde X1 y Y1 es el punto inicial y Y multiplicado por X2 y Y2 es el punto terminal. ¿Ok? Eh, bueno, las fórmulas que están ahí también se conoce por cosenos directores de A. Una vez obtenidos, los ángulos directores coordinados de beta, gamma y alfa pueden determinarse a partir de cosenos inversos. Despejando dicha fórmula y usando un poquito de nuestra trigonometría, de leyes de cosenos y senos también. Ok. Podemos decir que no se debe memorizar esta ecuación o varias ecuaciones como tal. En vez de ello, es importante que se entienda la forma en que las componentes se determinan mediante la trigonometría, como anteriormente lo mencioné, usando nuestras fórmulas de cosenos o senos,
nuestros triángulos semejantes y etc. Toda esta rama de trigonometría. Bueno, como último tema, tenemos la suma de vectores cartesianos. La suma o resta de dos o más vectores simplifican considerablemente si los vectores se expresan en términos de sus componentes cartesianas. Por ejemplo, si A es igual a AXY más AYJ más AZK y B es igual a BXY más BYJ más BZK, todos esos manejados en sus ejes positivos, entonces el vector resultante R tiene componentes que representan las sumas escalares de los componentes de I y JK de A y B, es decir, la fuerza resultante es igual a la suma de A más B, que esto es igual a que en los ejes X de A más B, Ni más más las fuerzas que trabajan en los ejes Y, que son A más B por J, más los ejes que trabajan en Z, de las dos sumas que estamos trabajando, que en este caso es A más B, en el eje K. Esto se garantiza y se aplica en un sistema de varias fuerzas concurrentes. Entonces la fuerza resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas presentes en el sistema y puede escribirse también como Fr es igual a la sumatoria, de las fuerzas en el eje X de Y más la sumatoria de las fuerzas en el eje Y de J más la sumatoria de las fuerzas que trabajan en Z de K. Aquí la sumatoria de cada uno representa las sumas algebraicas de las respectivas componentes X, Y y Z, o bien I, J, K, ya que lo estamos manejando en nuestros vectores cartesianos. Cada fuerza presente en el sistema. Bueno, yo terminaría mi infografía, el video explicando mi infografía en esta parte. Espero que le haya gustado y espero me haya dado a entender sobre este tema que son los vectores cartesianos. Le mando un fuerte saludo, esperando que se encuentre bien. Nos vemos en la próxima.